Uno. En este video presentaremos el taller 2 de Física 2 del grupo que está conformado por John Cristian Mina, Jamie Amado, Wilmar Cortés y Cristian René Gutiérrez. Presentaremos el problema 68 del capítulo 23 del libro de Física Universitaria de Selway. Entonces, el problema 68 nos propone lo siguiente. Tenemos una varilla delgada con carga uniforme que se muestra en la figura y tiene una densidad de carga lineal lambda. Nos dicen entonces que encontremos una expresión para calcular el potencial eléctrico en el punto P. Lo primero que vamos a hacer es definir los ejes coordenados. Entonces, para este problema, entonces tenemos el eje Y y el eje X. En el eje Y vamos a ubicar el punto P y de tal forma que ese punto P va a estar a una distancia B del origen. En el eje X vamos a ubicar el alambre a una distancia A del origen y sabemos también que la longitud del alambre es L. También vamos a ubicar un diferencial de X ahí en el alambre, como se ve en la figura. Y pues ahí trazamos la línea del punto P al diferencial de X para mirar que esa es la distancia que vamos a usar más adelante. Entonces sabemos que A es positivo, sabemos también que B es positivo. Entonces aquí ya lo que hacemos es trasladar la figura y observamos que es un triángulo rectángulo, donde uno de los lados es B, el otro lado es X. ¿X quién es? X es desde el origen hasta el diferencial de X. Sabemos que X va a estar entre A y L más A. Por Pitágoras sabemos que esa hipotenusa de ese triángulo rectángulo es igual a la raíz cuadrada de B al cuadrado más X al cuadrado. Sabemos que el diferencial del potencial eléctrico es igual a la constante eléctrica factor del diferencial de Q sobre R. También sabemos que R es la distancia que acabamos de encontrar por el teorema de Pitágoras, entonces lo que vamos a hacer es una sustitución. Entonces, el diferencial del potencial eléctrico es igual a la constante eléctrica factor del diferencial de Q sobre la raíz cuadrada de B al cuadrado más X al cuadrado. También sabemos que el diferencial de Q es igual a lambda por dx, por el diferencial de X. El diferencial del potencial eléctrico es igual a la constante eléctrica factor de lambda por el diferencial de X, todo dividido entre la raíz cuadrada de B al cuadrado más X al cuadrado. Bueno, luego de obtener la ecuación en términos de diferenciales, procedemos a encontrar el potencial eléctrico. Para ello, evaluamos la integral a ambos lados de la igualdad, donde nos queda la integral del diferencial del potencial eléctrico igual a la integral entre el límite inferior A y límite superior L más A. ¿De quién? De la constante eléctrica por lambda, por el diferencial de X sobre la raíz de B cuadrado más X al cuadrado. La integral del diferencial del potencial eléctrico es igual pues, al potencial eléctrico. Dentro de la integral que se encuentra en el segundo miembro de la igualdad, se puede sacar la carga eléctrica y también el término lambda, ya que son constantes. Y nos queda simplemente la integral con límite inferior con límite superior L más A. ¿De quién? De 1 sobre B cuadrado, sobre la raíz de B cuadrado más X al cuadrado por el diferencial de X. Para ello, esta integral se puede resolver de múltiples maneras. Se puede usar las tablas de integración o se puede hacer por medio de sustitución trigonométrica. La sustitución trigonométrica básica sería B por la tangente de teta. En este caso, calculando esta integral, nos queda que el potencial eléctrico es igual a la carga eléctrica por lambda, factor de el logaritmo del valor absoluto de X sobre B más la raíz cuadrada de X al cuadrado sobre B cuadrado más 1.
Todo esto en valor absoluto. Y evaluada entre el límite inferior a y límite superior a A más L. Luego de ello, se factoriza el término 1 sobre b dentro de la función logaritmo, quedándonos el potencial eléctrico como se ve en pantalla, sin aún evaluar los límites superior e inferior. Luego de ello, calculamos el límite superior e inferior, quedándonos así el potencial eléctrico como la carga eléctrica o la constante lambda y los logaritmos correspondientes al límite superior menos el límite inferior, evaluados en la función logaritmo. Luego, en el último paso, lo que se hace es que el potencial eléctrico es igual a la carga eléctrica por lambda. Por propiedades de los logaritmos, se sabe que el logaritmo, resta de logaritmos, es el logaritmo de un cociente, quedándonos que el potencial eléctrico es igual a la carga eléctrica por lambda del logaritmo del valor absoluto de L más A más la raíz de A más L al cuadrado más B al cuadrado. Todo esto sobre A más la raíz de A cuadrado más B cuadrado. Todo esto en valor absoluto. Hay que sobreentender que como L es mayor que 0, A es mayor que 0 y B es mayor que 0, sobra decir que el logaritmo, lo que está dentro del logaritmo es mayor que 0. Por lo tanto, también se pueden excluir el valor absoluto.